Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 18. El título es De la seguridad de la gracia y la salvación. De la seguridad de la gracia y de la salvación. El tema aquí es: ¿podemos estar seguros de la gracia? ¿Podemos estar seguros que somos salvos? ¿Podemos estar seguros de ellos? Esta doctrina de la seguridad de la salvación difiere de la anterior, que es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos no depende de ti, depende de Dios. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vimos el domingo pasado que a los que Dios llamó, justificó, predestinó, santificó y glorificará, ninguno se va a perder. Y además ese va a perseverar hasta el fin. O sea, que la perseverancia de los santos depende de Dios, ¿correcto? Pero la seguridad de la gracia y de la salvación depende de nosotros. La seguridad de la gracia y la salvación depende del hombre, de que haga o eche mano de los recursos de la gracia. O sea, un hombre puede ser salvo, pero puede ser que no tenga la seguridad de ser salvo. Y hay gente que orgullosamente decreta y cree que es salvo y no es creyente. Un ejemplo lo tenemos en las Escrituras, en el libro de Lucas, del fariseo y el publicano. Dice que uno oraba así: Señor, gracias por no haberme hecho igual que uno de estos. Gracias porque yo diezmo y no peco y todas estas cosas. Y el otro decía, se golpeaba en el pecho y dice: sé propicio, Señor, por mis pecados. Uno era creyente, pero no tenía esa gracia, esa seguridad de la salvación, quizá porque no acudía a los recursos de la gracia. Y había uno, que es el fariseo, que se creía seguro de su gracia, se creía merecedor de su gracia, soberbio en su gracia, y no era creyente. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham quisieran hacer las obras que yo hago. Pero ustedes son hijos de su padre, el diablo. Uno es seguro en su gracia de su salvación, pero no es salvo. Y el otro puede ser que sea salvo, pero no tiene ese gozo de la gracia de la salvación. Y puede haber gente que tenemos la certeza que somos salvos y comenzamos a disfrutar la seguridad de la gracia y de la salvación. ¿Cómo puede uno ejercitarse, no para perseverar en los santos, porque eso depende de Dios, sino en la seguridad de la gracia y la salvación? Bueno, Dios ha dejado recursos y ahí tenemos la diapositiva que vamos a poner. Uno es la lectura de la Escritura con reverencia, la oración, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino anhelar congregarse. Porque sabes que pasaste de muerte a vida porque amas a los hermanos. Sabes que pasas de muerte a vida porque el obedecer sus mandamientos te da alegría. Todas estas cosas como testimonio interno, ¿de acuerdo? De que Dios está haciendo, de que el Espíritu está haciendo su obra de luz en nosotros. Toda esta evidencia interna, más
lo que dice Romanos 8:16, que el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que eres salvo. Si solamente tomas Romanos 8:16, ha sido muy criticado, porque tú puedes decir: a mí Dios me dijo anoche que soy salvo. O iba yo caminando en la montaña y de repente me apareció una luz cegadora y me dijo: tú eres salvo y eres mi hijo. ¿Sí? Pero si no hay una obra de luz del Espíritu Santo en ti, una virtud interna que ampara lo que Romanos 8:16 dice, entonces puede ser que sea pura iluminación. ¿Me dejé entender? Vamos a ir avanzando en el tema, me avancé mucho. Bueno, recursos de la gracia. Esto, hermano, hay que hacerlo. Predicación, lectura de la palabra, orar, hermanos. No porque hay que orar, sino porque necesito orar por mi bien. O sea, a Dios no le beneficias en nada con que ores. Eres tú el que se beneficia. Comunión con los hermanos. Anhelamos vernos cada domingo, cada día que nos vemos. Adoración, que es más que cantar, sino un testimonio de vida. Cena del Señor y el bautismo. Es la palabra de Dios dramatizada. Por ejemplo, hermanos, cuando yo me bauticé, yo realmente no sé qué tanto creía en Dios o qué tanta fe tenía. Seguramente tenía una fe que Dios me había puesto, pero una fe incipiente. Y así me bauticé porque estaba de moda en esta iglesia o en esa iglesia. Pero Dios ha ido incrementando mi fe poco a poco a través de estos medios, ¿sí? Y entonces cuando uno se bautiza debe ser impactante. Bueno, pero pues todavía estaba yo inmaduro. Pero pasan los años, hermano, y tú que eres un verdadero creyente, al momento de participar en la cena del Señor, en lugar que sea un acto protocolario, un acto de rutina, tú sientes que el Señor te está invitando a cenar con Él, aquí y futuramente allá. Entonces lo haces con tanta reverencia, con tanta humillación, y después de esto viene la alegría de saber que eres hijo de Dios. Estos medios de gracia, si se descuidan, no es que pierdas la salvación, sino que no tienes seguridad de la gracia y de la salvación. ¿Me dejo entender, hermanos? No es que pierdas, porque la perseverancia, el que persevere hasta el fin. Entonces hay tres tipos de personas: el que se cree creyente es soberbio y no es creyente, pero además es soberbio. Hay otro tipo que es creyente, pero no recurre a estos recursos de la gracia, y su vida siempre es con mucho dolor, con una losa pesada. Ay, Dios mío, ¿qué tal si esto y lo otro? Pero pues, hermano, échele ganas, nunca se congrega, no ora, todo eso. Aunque tiene una fe, no la hace crecer para salvarse, sino no la hace crecer, y entonces no tiene seguridad. No es que no tenga salvación. Y hay gente que no tiene ni seguridad ni es salvo. Ya vemos gentes que tenemos la seguridad y nos gozamos, tenemos la salvación y nos gozamos en la seguridad. Bien, hermanos, miren estos que ustedes ven, ¿son preciosos, sí o no? Y tenemos que hacerlo, sí o no. Pero no para salvarnos, porque la salvación es por gracia. Porque si no, un día nos podemos presentar una mañana y decir: Señor, yo siempre predico, leo la palabra, oro, me gusta estar con los hermanos, adoro, me disfruto mucho la cena. Qué bueno que no me hiciste como uno de esos otros que no conoce la gracia. No, esto no es para salvarte. Esto es para que tu confianza en la salvación la disfrutes, te dé alegría y haga las cosas con amor. Una obediencia de alegría al Señor. ¿Sí hay diferencia o no? No son obras meritorias para salvarte, sino que es evidencia interna de la obra del Espíritu Santo en ti. Esto, una vida llena de esto, y un Romanos 8:16 que te dice: el Espíritu de Dios habla a mi espíritu de que soy salvo. Entonces sí,
se junta no solamente un versículo, sino todo lo que ampara un versículo y su contexto de este versículo. Romanos 8:16, ¿quieren ponerlo? Por favor. Ha sido muy criticado, le voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios habla a mi espíritu que soy salvo. O sea, ese espíritu y ese pensamiento del Espíritu Santo pasa por tu intelecto, pasa por tu razón. Y nuestro intelecto y nuestra razón están contaminadas todavía. ¿Están de acuerdo en esto? O sea, no estamos glorificados todavía. Entonces podemos entender mal este versículo y decir que somos salvos porque un versículo lo dice, aunque no haya virtud de obra de luz del Espíritu Santo en nosotros. Su obra no se ilumina en nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Así que yo ni leo la Biblia, ni oro, yo sigo mis sueños. Y en mis sueños Dios me ha dicho que soy su hijo y punto. Y aquí está un versículo bíblico. No es así. ¿Por qué se llenan las iglesias? ¿Por qué hay iglesias tan saturadas, tan felices y tan contentas con tan poca Biblia? ¿Por qué? La respuesta puede estar aquí, miren hermanos. El hombre, seducido por un deseo natural de ser feliz, pregúntele a alguien en la tierra quién no quiere ser feliz. Pregúntenle a alguien quién no quiere ser feliz. Entonces, seducidos por ese deseo natural del hombre no regenerado de ser feliz, acude a una iglesia y ahí le dan no lo que necesita, sino lo que él está pidiendo, felicidad o momentos felices. También porque llegan a estas iglesias halagados por un amor propio, autoestima. Merezco a Dios, soy hijo de rey, con esos versículos, ¿no? Sacados de, soy hijo de rey y yo merezco esto y merezco andar, son no regenerados, ¿sí? Halagados por su amor propio y su deseo de felicidad innato, que llegan a iglesias y lobos que conocen esto, se ponen en púlpitos y le dan a la gente lo que la gente pide. ¿Y a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y una falsa expectativa de salvación. Seducidos por un deseo natural de ser felices, halagados por su amor propio, autoestima, y además de una falsa idea de justicia personal. Quiere que se le haga justicia porque saben que, hermanos, ha sufrido mucho en la vida. Y aquí en la iglesia quiero que se me haga justicia, que se me dé lo que merezco. Yo soy un hombre bueno y no merezco sufrir. Y cuando Dios lo pone en pruebas, dice, ¿por qué Dios me manda estas pruebas si soy su hijo? Justicia personal, deseo natural de ser feliz y amor propio, autoestima, confianza en sí mismos. Todo esto alimenta una falsa confianza de salvación. Por eso no debe extrañarse el versículo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre asistimos a iglesias, fuimos a cultos, apoyamos con dinero los cultos, fuimos a misa, estoy completo con mis 7 sacramentos, tengo todo. Y el Señor dirá, no os conozco, hacedores de maldad, no porque seas malo que otro, sino simplemente eres malo. Pero no soy tan malo, pero eres malo. Muchos dicen, no hay que predicar la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque puede conducir a la gente a un asunto de pecar. Como ya soy salvo, pues podemos pecar. Si estás pensando así, no creo que hayas conocido al Señor. Y no porque digan se va a vaciar la iglesia
O no porque digan, no, no predica así porque se pueden ir a pecar. Hay que asustarlos. Hay que asustarlos, pero con la verdad, no con la mentira. Y yo tengo que predicar lo que la Biblia dice. La seguridad verdadera produce lo contrario. Produce humildad. Produce santidad práctica. Conduce a un deseo de ser examinado por Dios. Examíname, oh Dios, y ve si hay camino de maldad en mí. Eso es lo que produce la seguridad de la salvación. Y desea más comunión con Dios. Segunda de Pedro 3, del 1 en adelante, por favor, para avalar lo que acabo de decir. Hermano, no diga que está seguro de la salvación porque se van a ir a pecar. Primero responsabilidad de él, para empezar. Y si es un verdadero creyente, no lo va a hacer, porque lo que quiere es agradecer, porque está lleno de alegría, porque sin obras es salvo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto exhortación a vuestro limpio entendimiento. 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador dado a vuestros apóstoles. 3:3. Entonces, primera de Pedro 3:3, hermano. Primera de Pedro 3:3. Me parece que es primera de Pedro. Perdón. No. Bueno. Ahorita les doy el versículo. Hermanos, cuando usted se siente seguro, hermano, a ver un ejemplo de la calle, cuando tu papá te promete que sí vas a ir al cine, que el jueves en la tarde ya tienes su boleto porque vas a entrar, y papá lo dijo, lo pagó y lo compró. Ahora échale ganas, ponte a trabajar. ¿Qué dices? No, pues como ya... No, al contrario, empieza a trabajar con alegría porque sabes que ya viene el premio que es ir al cine. A que te digan, ponte a trabajar duro, pero quién sabe si entras. Porque puede ser que al final me enoje yo y no compro el boleto. O sea, te desanima. O sea, la seguridad de la salvación produce motivación a santificarnos más, no a querer pecar. Y además es la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, el versículo dice así para ver si lo... Todo aquel que tiene esta certeza se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta certeza, ¿qué certeza? De que se va a salvar, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a pecar? Se purifica a sí mismo, hermano. Correcto. Después lo vemos. Entonces sí andaba. Yo dije, Pedro, Dios mío. Primera de Juan 3, del 1 al 3, para que entremos en el contexto, para ver si el hecho de sentirte seguro te va a llevar a pecar. A ver si es cierto. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo le vas a pagar así a un Padre que te ama tanto? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Seguimos? Amados, ahora somos hijos de Dios. Este es el título. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando Él venga, hermano. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3:3. ¿Y esta esperanza qué produce? ¿Irse a pecar? Hermanos, ¿produce irse a pecar? Alegría, ya soy salvo, vámonos al pecado. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza
esperanza en la Biblia es certeza. Y todo el que tiene esperanza en Él, ¿qué pasa? Dígalo usted, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿De acuerdo? La seguridad de la gracia de la salvación, ¿lleva a pecar? No. Lleva a pecar a alguien que no es creyente. Un falso creyente, un religioso. Ahora sí, creo que ya hemos hecho una introducción amplia. Vayamos al punto 1. Dice así. Va a hablar de la seguridad de la gracia de la salvación, pero en este primer párrafo va a hablar de la gente que no es salva y piensa que tiene seguridad de la salvación. En la primera parte del primer párrafo dice, aunque los creyentes, ahí póngale entre comillas, ¿sí? Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas, pero entiendo que van a iglesias, no regeneradas, vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales. Yo soy hijo de Dios o hijo de rey y debo vivir como un hijo de rey. Punto. Presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que ellos creen que están en un estado de salvación. Y leo entre paréntesis, pero la esperanza de ellos perecerá, o sea, perecerá. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, no os conozco, o sea, no os amé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero la esperanza de ellos perecerá, coma. Hay que respetar las comas y los puntos, coma. Los que creen verdaderamente en el Señor, ya cambió. De aquí para adelante ya cambia y va para el creyente. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, ¿qué es lo que hacen? Se esfuerzan, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia. ¿Y eso qué te hace? Que seas feliz, que obedezcas contento la palabra de Dios. Y pueden regocijarse en la esperanza es certeza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca te va a avergonzar. Nunca te pueden avergonzar aquí porque eres cristiano, puedes quedar en vergüenza por estar en contra de las ondas nuevas, pero habla del día del juicio. Nunca serás avergonzado. No vas a huir avergonzado. Se purifica a sí mismo. Romanos 5:2. Esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza. Porque quien también tenemos en Cristo entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de Dios. 5:3. Otra vez. Romanos 5:2 al 5, ahí vamos, Romanos 5:4, porque quien también tenemos entrada, 5:4, 5:5, y la esperanza no quiere decir que te van a dejar en vergüenza en una manifestación feminista donde tú levantas la mano y abuchea fuera, patada y todo eso. No habla de que no vas a quedar en vergüenza por esas cosas. Puedes quedar en vergüenza y más.
pero habla del tiempo final, del día del fin. No serás avergonzado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ya de una vez en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos aquellos que dicen que la salvación se pierde y de que Dios en Apocalipsis tiene un libro donde te anota con la mano derecha y con el codo de la izquierda te borra, según te portes, según sea tu conducta. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace Dios para quitar las arras y quitar al Espíritu Santo de ti de martes a viernes? Y ya de sábado a domingo que te santificas según, porque vienes al culto y te lo vuelve a poner, da y quita, o sea, esto es inadmisible. Bien, no todo el que me dice Señor, pero vamos a ver cómo ora alguien que cree que es salvo no siendo salvos. Lucas 18:10, la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, hay gente que no es creyente y tiene una falsa seguridad de la salvación. Hay creyentes que son verdaderos creyentes, pero por no usar los recursos de la gracia, viven vidas un tanto miserables, ¿sí? Y no tienen seguridad de su salvación. Y hay gente que es creyente y por recurrir a los cursos de la gracia, tiene la seguridad de la gracia y disfruta y goza. Hermano, ya deje de leer la Biblia, por favor, ponga a obedecer a Dios. ¿Han oído eso? Ya dejen los libros, dejen la Biblia, vamos a hacer obras, vamos a obedecer a Dios. O sea, es de las cosas más torpes que yo conozco, porque si alguna buena obra puedes hacer, es de lo que el Espíritu Santo te inspira en su palabra. Y seguramente el que te está diciendo eso ni obras hace y tampoco lee. ¿Están de acuerdo? Dios quiere obediencia, no que leas. Bueno, ¿y de dónde crees que viene la obediencia? De la lectura de la palabra de Dios con temor, temblor, oración. O sea, la poca obediencia que tienes viene de ahí. No, eso, dejen eso. No, hermanos. No, no es correcto. Pues aquí está reflejado, mire. 2 hombres subieron. Ahora recuerde que el templo estaba en alto. Uno era fariseo y el otro publicano, pecador. El fariseo puesto en pie oraba consigo. Era hijo de Satanás, mire. Pero puesto en pie, o sea, un hijo de Satanás también hace como que ora. Ora, pero oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Chulada de hombre, hermano. Hecho a mano. Son hombres que se sienten y mujeres en otro molde. O sea, Dios usó un molde para la humanidad, pero hay unos cuantos que usan un molde ahora y son los ungidos, a los cuales les tienes que dar el diezmo, pleitesía, porque son los que te van a poner en contacto con Dios. Son como los brujos de antaño, o sacerdotes, ponían en contacto a Dios con el pueblo y hay que darle diezmo, pleitesía. Son hechos del mismo molde que nosotros. Pero si son orgullosos, habla que no han conocido la gracia. Si son soberbios, no han conocido la gracia. El verdadero perdón. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son? O sea, él no es ladrón, ¿no? Ladrones, injustos y adúlteros. Ni aun como este publicano que está abajo. Ayuno 2 veces a la semana. O sea, debería hacerlo por amor a Dios, no para jactarse. Doy diezmos, todo lo que gano. ¿Qué más? Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sabía un hombre perdonado, pero fallaba. Y tenía gran dolor por su pecado. Gran dolor por su pecado. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, ¿qué más dice? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Una mejor versión dice: el otro no fue justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Alguien
que no ha conocido a Dios, aunque sepa teología, será orgulloso, será soberbio, se sentirá superior, porque conoce teología, pero no conoce a Dios. Porque la verdadera teología te lleva a la humildad, a un hombre humilde, sencillo, que ama a los hermanos, que obedece con alegría. Es lo que produce la salvación. Y la seguridad de la salvación, alegría. Bueno, bien. Hay muchos versículos, hermano, pero no, el tiempo no da. Punto 2. Esta certeza no es un mero convencimiento conjetural, intelectual, solo a nivel de intelecto teológico y probable. No, tienes que tener la certeza. Basada en una esperanza falible. ¿Qué es falible? Que falla, que no es segura. No, sino que es una seguridad infalible, que no falla. Porque esta seguridad infalible tiene 3 columnas, hermano. Esta seguridad infalible tiene 3 columnas. 1 es la justicia de Cristo. O sea, la justificación de Cristo en la cruz por nosotros. Es una columna. ¿Es buena? ¿No se cae? Bueno, ahí vamos, estamos seguros. La justificación. 2. La obra de la luz, la obra personal de la luz del Espíritu Santo en nosotros, es que nos santificamos, que tenemos virtudes cristianas, que amamos al hermano, ¿sí? Que obedecemos con alegría, que amamos al pueblo de Dios, que nos portamos como lo que creemos, que somos cristianos. Muchas veces fallamos, por supuesto. Y tercero, lo que dice Romanos 8:16, el testimonio del Espíritu de adopción que dice: tú eres mi hijo. Entonces, esa seguridad está basada en las promesas de Cristo a tu favor, en la obra del Espíritu Santo que produce virtud interna que se ve, y tercero, que el Espíritu de Dios habla a tu espíritu que eres salva o salvo. ¿De acuerdo? Son las 3 columnas en las cuales está sostenida esta certeza infalible. Sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo. 1. ¿Pero dónde está eso revelado? Por eso hay que leer. No para ser un intelectual de la teología, sino porque eso agrada a tu alma, leer todo lo que vas a heredar. 2. Y también en la evidencia interna, que es la evidencia interna, brilla la luz de su propia obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, brilla la luz de la obra del Espíritu Santo en ti, hay virtudes en ti que están creciendo. Hermano, la seguridad de la gracia se esfuerza uno para alcanzarla, no la salvación ni la gracia, la seguridad por los medios que Dios ha dado. Si te ejercitas en ello tendrás seguridad y en medio de las pruebas pues vas a saber sacar los salmos a tu favor. Evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste le hace promesas. Y 3, y el testimonio del Espíritu de adopción que te dice: Abba Padre, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Romanos 8:16. Y como fruto suyo, o sea, estas 3 cosas que va a producir como fruto suyo, ¿qué va a producir? Mantiene el corazón humilde y santo. O sea, tú cuando ves a un predicador que tiene una iglesia muy grande, pero lo siguen por su grandeza, no a Cristo, sino la grandeza que dice que tiene él, su poder de convocatoria, su poder de organizar una iglesia grande, su poder de mantener a la gente entretenida, dándole a la gente lo que quiere, no lo que necesita.
y que se manifiesta con soberbia o al menos con una falsa humildad, no ha conocido al Señor, por más grande que sea su iglesia. No tiene un espíritu humilde y santo. Y después nada más es cosa de tiempo. Punto 3. Esta seguridad infalible, que no falla, no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. O sea, habla de aquel que es salvo, pero no se ejercita en los recursos de la gracia y sufre mucho. Y sufre mucho. Ahí están los arminianos, que creen que la salvación se pierde, que creen que el hombre no está muerto, solamente depravado, y que ellos van a mantener su salvación hasta el fin y saben que no pueden, entonces sufren. Hasta el punto de un verdadero creyente no pueda, bueno, es la esencia, o sea, la seguridad de la gracia no depende de la esencia de la fe. ¿Qué sí depende de la esencia de la fe? La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos depende de lo que Dios prometió hacer contigo. ¿Sí? La seguridad de la salvación depende tú si quieres seguir sufriendo, aun siendo verdadero creyente, si no te aferras a los recursos de la gracia. Punto 1. Sin embargo, fíjese, siendo capacitado, o sea, se puede alcanzar esto, sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que son dadas gratuitamente por Dios, no hay que pagar ningún sacramento, puede alcanzarse. Hermano, la seguridad de la gracia sí se puede alcanzar, usando los recursos que Dios ha puesto. Y disfrutemos de nuestra salvación y obedezcamos con alegría y amemos a los hermanos, porque algún día vamos a estar juntos allá arriba. Entonces aprende a amarlos desde aquí. Ahorita necesitas vesícula para amarlos, pero allá no, nadie va a tener problema. Aquí necesitas hígado, pues, porque así somos, pues. Bueno, ¿a qué se refiere sin una, puede alcanzarlo, ¿de acuerdo? Sin una revelación, ¿qué? Extraordinaria. El contexto de esta confesión de fe de 1689 es dado en el fuego de la controversia con el católico. O sea, es el momento en que nos separamos del romano, ¿de acuerdo? ¿Qué decía o qué dijo Roma en relación a este tema de la gracia, de la seguridad de la salvación? En el Concilio de Trento, sección 8, capítulo 9. Roma dijo que nadie puede tener seguridad de salvación a menos que sea por un evento extraordinario. O sea, ¿qué es esto? Un evento extraordinario, pues no sé, que se le aparece un ser celestial y le dice: tú eres apartado, eres santo y escogido. Fuera de eso, no hay recursos humanos para tener seguridad de la salvación. Al menos hay alguien que sí los tiene, y es la Iglesia de Roma, y son 7. Son 7 sacramentos de gracia que solo Roma como iglesia puede dar para que usted alcance la seguridad de la gracia de la salvación. No hay medios ordinarios. Nosotros dijimos, sí, hay estos medios ordinarios como la oración, la adoración a Dios, el congregarse en los entre hermanos, la lectura de la Biblia. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando del contexto en que se formó nuestra confesión de fe. Ellos dijeron solo por medio extraordinario. ¿Cuál será eso? Caerte del caballo, una luz cegadora, una voz que desciende de lo alto. No, nosotros dijimos, ya Dios dejó los medios para alcanzar la gracia, la seguridad
la seguridad de la gracia y la salvación. ¿De acuerdo? Entonces leímos, nadie puede alcanzarla, la seguridad, sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. No, nadie puede, a menos sacramentalmente sí, y eso los administra Roma. ¿Sí quedó claro esto de los sacramentos, hermano? Tienen que ser 7 y bien administrados y bien cumplidos y siempre, para que esté seguro. Bueno, y por eso es el deber de cada uno, por lo anterior dicho, ser diligente, cuidadoso, para hacer firme su llamamiento y elección. Y cuando usemos esos usos de gracia, hermano, nuestro corazón le da cardiomegalia, se ensancha. Mire, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios. Salmo 119, 32, a ver si no me equivoco otra vez. Salmo 119, 32. ¿Qué le va a pasar a tu corazón cuando usa estos recursos? Por el camino de tus mandamientos correré cuando ¿qué? Ensanches mi corazón de alegría, saber que soy salvo por el sacrificio de la cruz. Se ensancha en un sentido metafórico, simbólico. Se ensancha tu corazón de alegría. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de obedecer por temor, porque vas a perder la salvación, empiezas a obedecer con alegría, porque ya Dios pagó el boleto. Dice, para que así su corazón se ensanche en la paz y el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud. Y en fuerza, ¿y en qué? Hermano, es que no solo hay que obedecer lo que tenemos que hacer, hay que obedecerlo en alegría. Porque ya somos salvos, bendito el Señor, en alegría, en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Cuando estás seguro, ¿qué pasa? Estás contento. Ya sabes que te esperan dulces en lugar de palos. Estás contento, ¿no? No hay cinturonazo de papá, al contrario. Tú estás contento, trabajas con alegría, duermes tranquilo. Y en fuerza y alegría, en los deberes de obediencia, que son los frutos de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje, hermano. No predique eso de que están seguros, hermano. No predique ese tema de las doctrinas de la gracia, porque la gente se puede ir a pecar, hay que tenerlas con miedo. Hermano, primero es responsabilidad de cada quien, de lo que oye, y que lo que la obra del Espíritu Santo en cada quien, pero no por eso voy a alterar una verdad. Ya ven, por eso tienen iglesias chicas, dice alguno. Ay, punto 4. La seguridad, no la perseverancia de los santos. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes, o sea, tiene la seguridad. Puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida, la seguridad, no la salvación, e interrumpida de diversas maneras. Uno, por negligencia en conservarla, ocioso en la fe. Hermano, tengo estos grandes problemas. ¿Cuántas semanas tiene que no lo veo aquí? No hace un culto familiar, no ora, no lee y quiere estar gozoso. No vine para que ore y me saque usted algunas malas influencias y ya de aquí para adelante. No se trata de eventos extraordinarios. Hermano, el verdadero cristiano crece así, poco a poquito, como crece una planta. Es que necesitan un profeta que venga a reavivarlos, les dé un toque de fuego y ustedes, mire, a partir de ahí, siervazos para las naciones. Un cristiano no crece así,
Puede haber un caso excepcional, digo, donde Dios actúa, pero un cristiano crece así, poquito a poco. No se confíe tan poquito, porque ya vi su alegría en sus ojos. Ay, qué poquito. Menos que poquito, hermano. No, un cristiano es como una plantita poco a poco, hermano. Hay que regarles, echarle agüita, abono, buena tierra, buena leche, buen alimento. Y la plantita va para hacer un árbol, porque está siendo cuidada. Entonces, esta seguridad puede ser zarandeada, no la salvación, disminuida, interrumpida de diversas maneras. Una, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al Espíritu Santo, un pecado sorpresivo, un pecado habitual, en fin, y por descuidar los medios de gracia. Dos, puede ser también por alguna tentación repentina o fuerte. Ya ver que tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y entonces, o también por que retirarles Dios la luz de su rostro. O sea, no quitarles la gracia, sino el gozo de la gracia, permitiendo aún a los que temen que caminen en tinieblas. Esa es una cosa, y no tengan luz. Ah, caray. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos. Y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo. O sea, si usted que es malo como yo, hermano, usted un hijo por más mal que se porta, ¿deja de ser su hijo? ¿Odia usted a su hijo porque es rebelde? No. ¿Por qué? Porque es hijo. Es su simiente. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿qué no va a hacer el Padre? Que Él sí es bueno. No nos va a negar, hermano. De verdad, nos dan vergüenza nuestros pecados, pero Él no se afrenta de nosotros. Yo soportaré hasta la vejez, hasta las canas. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios. Como aquellos que dicen, si no diezmas, Dios va a borrar el nombre del libro de la vida. Si no ofrendan, y si alguno habla mal del pastor ungidísimo, directo al infierno. Acuérdense de Saúl y de David. El ungido puede pecar allá con Dios, con él. Usted se le respeta sus diezmotes, sus ofrendotas, y puede ofrendarle un carrote también, porque es el ungido. Ya, por favor, regresen a la Escritura. No importa cuántos discípulos lo sigan, a Jesús lo siguieron 12 nada más. El tema no es de multitudes, el tema es de los que Dios añade a su iglesia. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo en la cruz y de los hermanos, mire, y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. Y tú lo ves cuando años regresan queriendo aprender la sana doctrina. Y hay gente que nunca regresó. Pero hermano, apoyaba la obra, cantaba, levantaba las manos, gritaba aleluya. Y todo eso, y ahora está apoyando a grupos anticristianos. No era de nosotros. No eran de nosotros. Y estamos terminando. Por los cuales mientras tanto, los verdaderos creyentes son la perseverancia de los santos, preservados de caer en total desesperanza. Siempre va en ellos como el pábilo que humea. Parece que están apagados, ¿no? Y de repente empieza el pábilo, porque es simiente. Isaías. Estamos finalizando. A manera de resumen,
Nuestra seguridad de salvación está en 3 columnas. ¿Cuáles son? Las promesas hechas por Cristo y están en las Escrituras. La luz de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que produce virtudes, que hace que parezcas cristiano o que seas cristiano. Y el testimonio de Dios, tercera columna, el Espíritu de Dios que dice a mi espíritu que eres salvo. ¿Qué produce la seguridad de salvación? ¿Soberbia o humildad? De acuerdo a la Biblia, produce humildad y no soberbia ni deseos de irte a pecar. Bien, hermanos. Existen verdaderos creyentes sin seguridad de salvación y viceversa. La seguridad de salvación no motiva al creyente a pecar, al contrario, produce 3 cosas: paz, gozo espiritual, amor y obediencia a Dios. Así que, mi hermano, la salvación no se pierde. El que dicen que la pierde nunca la tuvo, nunca fue salvo, fue un falso creyente. Pero los que perseveran hasta el final por la perseverancia de Cristo en ellos serán salvos. Y la perseverancia de los santos no es lo mismo que la gracia de la seguridad de la salvación, que es algo que sí se puede alcanzar trabajando con los recursos que Dios da. Pero lo que Dios da no lo quita. Alabado sea el Señor. Pónganse de pie. Hay tantos versículos que quedaron en el tintero, hermano, por tema de tiempo, pero la confesión de fe, a pie de cada lo que leemos, tiene sus versículos bíblicos que amparan lo que estoy diciendo. Sobran versículos bíblicos para amparar lo que dijimos. Padre nuestro, óyenos, Señor, en esta hora. Escúchanos, Padre mío, como tu pueblo clama, como el siervo brama por las aguas. Así clama mi alma, Señor, y la de mis hermanos. Padre, ten piedad de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados. Ten piedad de estos pecadores, Señor. Humillados ante ti, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y guíanos, Señor, a esa luz admirable que eres tú. Llévanos de la mano, Padre mío, en ese camino tan angosto y haznos entrar por tu sacrificio en la cruz en esa puerta que es tan estrecha, donde muchos intentarán entrar y no podrán. Ayúdanos, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos lleve de arrepentimiento para que nos venga la alegría de la gracia de salvación. Padre, siempre estaremos contigo porque tú estás con nosotros, de aquí hasta el fin. Tu palabra lo dice, que estarás con nosotros hasta el día del fin. Y esto no lo dice una persona, lo dice Cristo en Apocalipsis. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Gracias, amado Señor. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, para el próximo domingo, damos gracias a Dios, el capítulo 19 es de la ley de Dios. Hermanos, los exhorto a estudiar diligentemente, no para pasar de año, hermano, ni para alcanzar la salvación, sino con alegría porque son salvos. Busquen las cosas de Dios, hermano. Muy bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Gracias, hermanos. Los hermanos que nos ven por la red, les pedimos que compartan estas predicaciones
basadas en la confesión de fe, altamente bíblicas, para que el que es creyente se arrepienta y el que no, que siga el camino que ya está trazado para él. Mientras tanto, nos vemos el próximo domingo con la ley de Dios, capítulo 19, y entonces nos veremos hasta entonces.